Muy buenos días, queridos hermanos. Hemos llegado ya al tiempo de la Navidad. También este domingo celebramos hoy la fiesta de la Sagrada Familia, Jesús, María y José. Dios mismo ha decidido que su Hijo nazca en el seno de una familia, sea acompañado y formado durante toda su infancia y su juventud, para que cuando crezca pueda cumplir la misión que su Padre le ha encomendado. Hoy la Iglesia nos presenta el Evangelio de San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron, y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo sus padres se quedaron atónitos, y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te estábamos buscando, lleno de angustia». Él respondió: «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi Padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret. Siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura, en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, una fiesta que nos llena de alegría. Hemos llegado al tiempo de la Navidad. En este tiempo de Navidad el Señor se manifestará en nuestras vidas y en nuestros corazones. Nos trae regalos para que nosotros hoy podamos sentirnos amados, contentos y prepararnos también para este año que hemos iniciado. Por lo tanto, esta liturgia muy bonita es como tener nuestras fiestas patronales. Todos los que hemos crecido y vivimos con una familia, es como celebrar las fiestas patronales de nuestra familia. Y el modelo es, como dirá el Papa Pablo VI, tenemos un modelo de familia, la Sagrada Familia, Jesús, María y José. Es una casa donde hay un taller. En este taller se aprenderá a crecer en las virtudes domésticas. Dice hoy el Evangelio, era la costumbre que Jesús se acercara, sin duda, al templo. Era la costumbre, dice. Podamos nosotros entonces, por costumbre, aunque sea, ir al templo, a rezar, a encontrarnos con Dios, a caminar con el Señor, a bendecirlo, a presentar nuestras ofrendas o presentar nuestras súplicas y oraciones. No como otros que a veces en otros países no vemos que hay templos que se llenan, pero se llenan de turistas. Pasan por el templo y como entraron, salieron. Nosotros salgamos siempre con la bendición del Señor. En el siguiente segmento seguiremos comentando este hermoso pasaje de esta fiesta en el tiempo de la Navidad, que comienza desde ayer 25 hasta el bautismo del Señor, con la arquitecto Denise Belgarí. Siga con nosotros, no nos cambie. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria. Gloria propia del único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. San Juan capítulo 1, versículo 14. Queridos hermanos, continuamos en este segmento en la fiesta de la Sagrada Familia. Queremos entonces en estos días de la Navidad, que estamos comentando el Evangelio, dar la bienvenida a nuestro arquitecto Denise Belgarí. Buenos días, hermana. Buenos días, Padre Fernando. Buenos días a todos los que nos están viendo este domingo, tempranito. Feliz desayuno a los que están desayunando en estos momentos. Hermana, tenemos hoy la fiesta de la Sagrada Familia. Todos hemos crecido en una familia. Hemos nacido en una familia, algunos en una familia a veces fragmentada, o algunos son hijos del divorcio en estas épocas modernas. Entonces hoy la Escritura nos presenta, todo este tiempo hemos venido escuchando sobre el noviazgo de José y María, son esposos, decidir si siguen o no siguen, también contemplar la voluntad de Dios. Hoy vemos que ya con el niño Jesús hay una familia. Como decía la hermana Denise fuera de cámara, Dios ha decidido que su hijo nazca y crezca en una familia.
Sí, Padre Fernando, justamente en las semanas anteriores nos habíamos estado preparando y las mujeres nos veíamos muy reflejadas en ese dulce espera, ese momento de la esperanza que vivió María con Jesús en su vientre, pero todo un Dios decidió venir y nacer en el seno de una familia y vivir bajo hombre y mujer, o sea, San José, que sí, son un hombre santo, y nuestra Madre Santísima también una mujer santa, pero al final humanos, pero es un Dios que decidió llegar a un hogar, a una familia. Para que podamos contemplar el diseño de Dios, o sea, podía haber Dios decidido solo la Virgen María y el niño, ¿no? Tan santos los dos, inmaculados, pero no, pone también a un papá, o sea, lo importante del papá, que es la figura de la autoridad, y la mamá es la figura del cariño, la ternura. O sea, si se dan cuenta, un niño cuando agarra un pollito lo aprieta, ¿no? Dice la mamá, no, así no se agarra, dice, el pollito es con cariño, suavecito. A tu papá tenés que agarrar así, pero al pollito no le dice. Entonces vemos cómo la mamá enseña la ternura, el cariño. También, hermana Denise, una mamá forma a un hijo. Le enseña a hablar, a comer, a vestirse. Y el papá tiene que enseñar el carácter. Le tendrá que transmitir fortaleza, fuerza, carácter, decisión. Pero importante, estas dos figuras, el papá y la mamá. Sí, es sumamente importante. Yo creo que todas las que somos madres recordamos desde el momento que recibimos a nuestros hijos recién nacidos y cómo desde ese momento les empezamos a dar ternura, pero también los empezamos a formar. Justamente, como dice Padre Fernando, a formar desde que los tenemos en los brazos, ¿verdad? Y ese es el deber de toda madre y por supuesto el padre de familia también, formar en autoridad y dar esa fuerza a cada uno de los hijos, ¿verdad? Son los valores de una familia. Todos hemos crecido. Cuando no está el papá, en alguna mamá soltera, está la figura paterna también en un hermano mayor, en un tío, en un abuelo, pero siempre es importante la figura del papá, que este año se cumplieron 150 dedicados a San José, y el Papa estuvo muy bien escribir Patris Cordis, con corazón de padre. Hoy el Evangelio, hermana Denise, nos habla de que el niño Jesús iba a Jerusalén cada año según era la costumbre. O sea, ¿qué costumbres estamos transmitiendo a nuestros hijos? Costumbre de ir a misa, costumbre del rosario, costumbre de la coronilla de la Divina Misericordia, costumbre de las fiestas patronales, los pueblos también. Y también existen, hermana Denise, las malas costumbres. Sí, justamente, hablando fuera de cámara, Padre Fernando, usted mencionaba, y es cierto, es importante que nosotros transmitamos esas buenas costumbres a nuestros hijos, porque eso les va a quedar arraigado el resto de su vida. Nosotros estamos pasando en estos momentos este periodo de Navidad, donde debemos dejar costumbres sanas, costumbres buenas, debemos inculcarles a nuestros hijos ir a misa. Probablemente en algún momento de sus edades se salgan un poquito del carril, pero cuando esa costumbre está arraigada, siempre van a regresar a la casa del Padre. Como era la costumbre, dice, iban cada año a Jerusalén a celebrar la Pascua, que para ellos en el Antiguo Testamento era el día de la liberación. Dios había liberado a su pueblo de la esclavitud de Egipto, los llevó por el desierto, los alimentó, los vistió y los hizo entrar a la tierra prometida. Entonces, esta gran celebración para ellos era para el niño Jesús ya una costumbre, celebrar la Pascua, que luego se convertirá en la Eucaristía. Terminados los días, hemos leído, hay que regresar, porque los peregrinos llegamos a un sitio y luego tenemos que regresar. Vamos a un santuario y tenemos que regresar. Terminados los días, entonces dice, no encontraron al niño, ¿no? Hermana Denise, lo dramático que tiene que ser, sobre todo para una mamá, ver que el niño no está en la casa. ¿Dónde está? Un día sin el niño, 2 días sin un niño, sobre todo en estos días que se hablan hoy de gente desaparecida, ¿no? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hija? O los que van a pie, emigran a otros países en sus fronteras, están con una angustia. Me decía un papá, ya llegó mi hijo, Padre, gracias por sus oraciones. El miedo de él era que se puso tan mal que en el camino los narcos, ¿no?, se los pudieran secuestrar o matar. La angustia de perder a un hijo. Sí, yo creo que eso que vivieron, o sea, María y José, ha de haber sido unos momentos terribles. Y nos ha pasado en algún momento que vamos con nuestros hijos chiquitos, los llevamos al supermercado o a algún centro comercial y en un segundo que no tengamos de vista, pues cerca, sentimos que se nos acabó la vida.
¿Cómo se ha de haber sentido nuestra Madre Santísima no encontrar a Jesús? ¿Y a dónde está? Según ella estaba con San José, y San José creyó que iba con nuestra madre, pero en el momento que se encontraron nuevamente se dieron cuenta que Jesús se había perdido. Cuenta la tradición que esas caravanas, como dice la hermana Denise, había una fila de hombres, iban caminando, pero en un lado iban solo los hombres y en otro lado iban solo las mujeres. Por eso se entiende que el niño se haya perdido. Ha de estar con el papá, no, ha de estar con la mamá, ha de estar con el abuelo, con el tío, con los primos. A veces, ¿dónde dejamos a nuestros hijos? ¿Dónde están tus hijos cuando no están contigo? Vamos a hacer entonces, hermanos, una pequeña pausa y seguimos comentando el Evangelio de la fiesta de la Sagrada Familia. Siga con nosotros. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. San Mateo capítulo 1, versículo 23. Fiesta de la Sagrada Familia. Estamos celebrando a partir de ayer, hemos comenzado el tiempo de la Navidad, el cual el próximo domingo será también la Epifanía. Y terminamos, hermana Denise, con la fiesta del bautismo del Señor. Y en algunos pueblos, le cuento, todavía se prolonga hasta el 2 de febrero, porque desde el 25 hasta el 2 de febrero son 40 días la presentación del Señor en el templo. Hoy estamos con que Jesús se ha perdido en el templo. Ya lo encontraron al tercer día, ¿verdad? Y lo encontraron porque a veces cuando perdemos a nuestros hijos o no sabemos dónde están, andan haciendo travesuras, sin duda, ¿verdad? ¿No? Ningún hijo se pierde porque anda estudiando ni porque anda haciendo una cosa buena. Se nos pierden porque andan de traviesos, de vagos. Pero este niño Jesús se había extraviado porque estaba en el templo, hablando con los doctores de la ley, haciendo preguntas, y se maravillaban de su sabiduría. Un niño de 12 años. Entonces, digamos, es lo que hoy la Iglesia nos quiere presentar, que nuestros hijos a veces se nos pueden perder, hermana Denise, en la computadora, en el celular. Hoy, aunque estamos encerrados en las casas por la pandemia, pero hay otras maneras de perderse y de extraviarse. Tenemos que estar atentos y vigilantes de esto. Sí, yo creo que justamente, como dice usted, Padre Fernando, a raíz de la pandemia, pues nuestros hijos, ahora que han estado encerrados y que sus estudios o su trabajo depende de una computadora o un equipo al que tiene que estar su mirada fija todo el tiempo, a veces se les olvida que cuando llega el momento de compartir, cuando vamos a almorzar o vamos a cenar en familia, tienen ese teléfono a la par y la verdad que no hay una conexión y se nos pierden en la tecnología. No podemos ni siquiera tener esa comunicación porque no tenemos esa mirada a los ojos. Entonces, yo creo que es importante que regresemos a esa costumbre de volver nuevamente a compartir en la mesa como familia. Aprovechemos este periodo para regresar a las costumbres en donde no había la tecnología, donde no había un televisor enfrente, una computadora o un equipo, para poder recuperar a nuestros hijos que muchas veces se nos pierden en esa tecnología. Mi hermana Denise, a veces también los papás se confían, ¿no? Que mi hijo está en la casa, o pensamos que están haciendo cosas buenas, pero el peligro que se corre hoy con la tecnología, de poder perderse nuestros hijos, tanto de que tenemos los casos, no de jóvenes cristianos, sino a veces de jóvenes alejados de la iglesia o paganos, que están con este síndrome del suicidio, porque pasan metidos en las máquinas, en la tecnología, en páginas de malas costumbres y de perdición, y los pobres van perdiendo el sentido de su vida, no saben para qué viven, para qué existen, mientras que Jesús tiene claro de dónde viene y para dónde va. Por eso dice, ¿por qué me andaban buscando? ¿Que no sabían que yo tenía que estar en las cosas de mi Padre? O sea, una bendición tener aquellos hijos que les encanta estar en la iglesia. Una bendición a aquellos hijos que les gusta ir a los grupos juveniles, a los retiros, a servir, que les gusta ser acólitos. Es una bendición. Queridos padres, queremos felicitarlos. Aquellos papás que Dios les ha dado como hijos o hijas que les encanta estar en la iglesia. Y con aquellos que no vienen a la iglesia, hermana Denise, enseñarles las buenas costumbres. Sí, Padre Fernando, justamente yo creo que es importante que como padres de familia seamos testimonios de vida. No es lo mismo repetir la frase de vamos, hay que ir a misa, a que a uno lo vean realmente asistir con amor y con ilusión
al servicio de la iglesia. Y no solo ir a misa, si uno puede servir en la liturgia, pues bienvenido, pero invitarlos a ellos también para que regresen. Yo creo que es sumamente importante eso, encontrarse nuevamente con Jesús, porque así como Jesús se perdió en el templo, muchas veces nosotros también perdemos a Jesús. Y lo podemos encontrar en la iglesia, llegando a una confesión, porque Él está ahí siempre, sentado, está en el sagrario esperándonos. También, hermana Denise, ¿cuándo se nos extravían nuestros hijos? Cuando estamos ocupados en tantas cosas, ¿no? No decimos que los padres descuiden a sus hijos, sino que a veces estamos ocupados en tantas cosas que no ponen atención a sus hijos o no consideran importante los problemas de los hijos, porque dicen, estos son problemas de niños, de hermanitos, pero ellos están en un nivel de vida donde es importante lo que ellos piensan, sienten y quieren ser escuchados, orientados y guiados por sus padres. Necesitamos a aquellos papás pedir paciencia al Señor, pedir sabiduría al Señor, sabiduría para saber guiar a nuestros hijos, como María y José. Sin embargo, se les extravió también a ellos el niño. Significa que si alguno de ustedes, queridos padres, se les ha extraviado a su hijo, no caer en pena, ¿verdad? Vamos a recuperar a tu hijo. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle ayuda a José y María, porque ellos encontraron al niño y te pueden ayudar a encontrar a tu hijo, poder ayudar a encontrar a tu hija, que se ha alejado de Dios, que ha dado por otros caminos, se ha ido al mundo quizás, o si están en el templo, ya sabes dónde puedes encontrar a uno de estos hijos. Dice hoy la Escritura entonces, hermana Denise, que este niño crecía en sabiduría, en conocimiento de Dios, crecía en gracia también, en estatura y en el favor de Dios de los hombres. ¿Cuándo crece un niño en sabiduría? Cuando les enseñamos las Sagradas Escrituras, cuando le enseñamos la Biblia, cuando le enseñamos a rezar. A veces habrán algunos que en el momento no lo consideran importante, pero después, cuando pasan una necesidad, comienzan a rezar. Qué importante es enseñarles las Sagradas Escrituras. Sí, Padre Fernando, justamente como usted decía y como hablábamos al principio, ¿verdad? A uno de madre que por el tiempo que tenemos la facilidad o porque estamos más cercanos a ellos, desde chiquitos debemos de enseñarles a rezar. Esa oración de la noche antes de acostarnos, esa oración del ofertorio del día al iniciar la mañana, la bendición de los alimentos cuando estamos en familia, es darle gracias a Dios porque tenemos el pan en la mesa, ¿verdad? Entonces no olvidar todas esas pequeñas costumbres de oración que debemos dejar depositados en nuestros hijos. Sagrada Familia, ruega por nosotros. Hacemos otra pequeña pausa y volvemos con usted. En este clima de Navidad que ya nos envuelve todos, con su luz, con sus colores, también con su música, quisiera hacerle llegar mis saludos y mis votos navideños. Que sea voto de serenidad, de paz, de tranquilidad. Que sea voto de vida familiar, vivida verdaderamente en el cariño, en el aprecio mutuo. Y que sean deseo para todos que pueda tener una feliz Navidad y un año venturoso, lleno de la gracia de Dios. Una feliz Navidad a todos y a todas. Queridos hermanos, estamos en la fiesta de la Sagrada Familia. La Iglesia pone este día, es dedicarnos a la familia, lo que significa el papá, la mamá y los hijos. En el futuro también será la imagen de la Santísima Trinidad. En el cielo hay una familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. También queremos comentar, hermana Denise, que es una riqueza, como decía ella, fuera de cámaras, lo que dice la primera lectura, el eclesiástico, porque estamos en una etapa de cuidar también a veces papás mayores y papás ancianos. Hoy, hijo, cuida de tu padre en la vejez y en su vida no le causes tristeza. Aunque chochee, ten paciencia con él y no lo menosprecies por estar tú en pleno vigor. El bien hecho al Padre no quedará en el olvido y se tomará en cuenta de tus pecados. Qué palabras más preciosas el libro del eclesiástico, hermana Denise. Sí, Padre Fernando, yo creo que son de verdad, es una riqueza, es un tesoro lo que nos está invitando esta escritura, porque muchas veces nos quejamos cuando nuestros padres ya están ancianos. Lógicamente escuchamos decir que esa historia la han repetido 5 veces, que comentan lo mismo o de verdad que les cuesta caminar y nosotros perdemos muchas veces la paciencia, pero recordemos que ellos han sido los que nos han tenido en sus brazos desde pequeños, nos dieron el alimento cuando no podíamos alimentarnos y probablemente ahora nos toca
del otro lado a nosotros, por esa edad, por esa ancianidad que tienen, llevarles el alimento y darles de comer. Y eso de verdad es un tesoro si lo tenemos. Aprovechemos los que tenemos vivos a nuestros padres y acompañémoslos siempre y sobre todo honrémoslos siempre. Cuidar siempre de nuestros papás, ancianos, mayores. El niño Jesús también crecerá. Cuidará de San José. Lo acompañará en los días de su muerte, cuando ya es grande Jesús. Y sin duda también cuida de su mamá. En el momento de la cruz dice, necesito que alguien cuide de mi mamá. Y se le entrega a Juan. Le dice, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Y a partir de ese día, dirá la Escritura, se quedó María en la casa con Juan. Y Juan cuidará de la madre de Jesús. Cuidemos a nuestros padres, a nuestros abuelos, demos testimonio al mundo. El mundo lo que hace es desecharse de ellos, mandarlos a asilos o ponerles cuidadores o cuidadoras. Nosotros los cuidamos nosotros mismos, con ellos. Les dedicamos tiempo. Hay que llenarse de paciencia y sabiduría. Como dice la hermana Denise, así como nos han cuidado de niños, nosotros devolvamos esa caridad. Y además hemos escuchado que tiene una gracia, el perdón de nuestros pecados, ¿no? Aquellos que a veces no vienen a la iglesia, les queda muy lejos o no se pueden confesar, pues también pueden recibir la expiación de sus pecados cuidando de sus padres. También, hermana Denise, tenemos la fiesta en esta semana, en el tiempo de la Navidad, de los santos niños inocentes. Ay, que hasta hacemos bromas en ese día, ¿no? O sea, aquellos niños también mártires, que sin estar bautizados, son bautizados por la sangre y mueren por el nombre o por causa del niño Jesús. Sí, Padre Fernando, justamente estamos por celebrar en unos 2 días esa fiesta de los santos niños inocentes. Yo creo que si nosotros hubiéramos estado viviendo en la época de Jesús, si hubiéramos tenido niños de esas edades, hubiéramos pasado ese sufrimiento y hoy lo podemos vivir rezando muchísimo por todos esos niños que hoy hay santos inocentes, todos los abortos que se están viviendo en el mundo, que no tenemos un número estimado porque es a nivel mundial. Siempre recordemos que podemos orar por ellos y orar por esas madres para que no lleguen hasta ese punto, que llegue en algún momento alguna inspiración, el Espíritu Santo, alguien que llegue a tocar esa conciencia de esas mujeres para que puedan dar vida y dar luz y vida a esos seres que llevan en el vientre. Como era la costumbre, el niño Jesús era llevado al templo de Jerusalén una vez al año, que también la Iglesia Católica lo pide, ir por lo menos una vez al año, confesarse una vez al año en la Semana Santa, por cierto, ¿no? Las buenas costumbres, queridos hermanos, enseñemos a nuestros hijos en el matrimonio también, ayudarse los esposos con las buenas costumbres, no pelear mucho, ni exaltarse mucho, llenarse de paciencia, no decir malas palabras, tratar de ayudarse entre ellos, dar buen ejemplo a nuestros hijos también es importante de los padres cristianos. Sigamos dando luz al mundo, sigamos rezando por aquellos inocentes que tienen que perder la vida porque la tienen que defender frente a una sociedad que los crucifica día a día. Y nosotros en este tiempo de la Navidad los invitamos a esperar los regalos de la Navidad. Hermana Denise, el niño Jesús nos ha traído regalos. Puede traernos el regalo de la paciencia, la alegría, la sabiduría, la compasión, o sea, virtudes y dones que nos van a servir para caminar. Justamente, Padre Fernando, estamos iniciando el año litúrgico y yo creo que debemos de aprovechar esta alegría que llena los hogares, pero para transformarla y vivirla durante todo el año litúrgico y ser ejemplo para nuestros hijos siempre, de verdad. O sea, regresar a esas costumbres de amor, darles siempre alegría, demostrarles que somos pacientes. Muchas veces vamos perdiendo la paciencia por el día a día y el cansancio, después de todo este cambio de vida que hemos tenido con esta pandemia, pero aprovechemos y recibamos ese regalo que Dios nos ha querido dar con esta Navidad. Hermana Denise, hemos llegado al final del tiempo del Espíritu. Queremos darle las gracias por habernos acompañado en esta fiesta de la familia. Bueno, gracias, Padre Fernando, a usted nuevamente, gracias a todos los televidentes que le hemos robado estos minutos en esta mañana y que Dios los bendiga a todos. Desearles un feliz domingo, feliz fiesta, es la fiesta de ustedes, fiestas patronales de la familia. Sagrada Familia de Nazaret siga cuidando de cada uno de ustedes y los acompañe todos los días de su vida. Damos ahora con alegría la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En la alegría de Cristo pueden seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz domingo y buen provecho a los que todavía están desayunando.